Muy buenos días, amados hermanos. El Señor les bendiga. ¿Cómo están? Con mucho calor, ¿verdad? Pues es un placer, hermanos, volverles a ver. Estaba observando, ¿verdad? Y observo muchas caras nuevas que no conocía. Pues gracias a Dios es una bendición para mí el poder conocer rostros nuevos, personas que ya tenía tiempo que no miraba y hoy las vuelvo a ver. Gracias a todos aquellos que por su recibimiento también, ¿verdad? Muy cálido, gracias a Dios. Y bueno, pues antes de iniciar con la enseñanza de esta mañana, pues quiero comentarles, el pastor Javier el día de hoy pues está atendiendo una situación con su mamá. Algunos saben que ella se encuentra enferma, entonces en este momento está en recuperación. Tuvo un problema, parece que por ahí en uno de sus ductos biliares, y está en recuperación, gracias a Dios. Parece que el lunes la dan de alta. Sí, entonces está atendiendo esa situación. Y bueno, pues hoy tengo la bendición de compartirles un mensaje que pues viene de parte de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos realmente en esta mañana? Mantener nuestro corazón abierto y nuestra mente abierta, también nuestros ojos. ¿Sí? Hay algunos que mantienen abiertos sus ojos, pero en realidad están dormidos con los ojos abiertos. Si te da sueño, tienes la oportunidad de salir a la parte de atrás y refrescarte tantito tu rostro, porque sí entiendo, está haciendo algo de calor, ¿verdad? Le comentaba a la hermana a la hermana Candy, le digo, pues creo que se siente igual de calor que allá en Lázaro ya, ¿verdad? Pero bueno, el Señor nos va a ayudar, ¿no?, a soportar y a mantener, sobre todo si estamos atentos. Yo creo que no nos vamos a dormir, ¿sí? Yo creo que el Señor trae una palabra que nos va a dar un espaldarazo, pero no les aseguro con qué fuerza, ¿sí? Entonces necesitamos estar atentos y receptibles a su palabra. También quiero hacer una invitación, que levante por favor su mano todos aquellos que traigan un problema de salud. Bueno, algunos yo sé que traen más de un problema, ¿verdad? Que pues ya están deseando incluso que el Señor los recoja, pero bueno, el Señor hace su voluntad en el momento que Él quiere, pero también el Señor nos puede sanar o nos puede dar fortaleza para resistir y nos puede enseñar a través de todo esto, ¿no? Entonces yo quiero orar y quiero que ustedes me acompañen a hacerlo por aquellas personas que están enfermas. Pueden levantar su mano, por favor, que traen problemas de salud. Mire, gracias a Dios que son pocas, la mayoría están al 100, ¿verdad? Pero vamos a orar también por la recuperación de nuestra hermana Leti y por los que están enfermos aquí. Yo sé que algunos aquí también tienen problemitas de salud, pero dijeron, no, yo así, ¿verdad? Yo aguanto, y acá humildemente pues le piden al Señor. Vamos a hacer esa oración antes de iniciar con nuestro tema. Amado Señor, hoy venimos delante de tu presencia confiados en lo que dice tu palabra, mi Señor. La palabra dice que tú eres quien perdona, Señor, todas nuestras iniquidades y también quien sana nuestras dolencias, Señor. Mi Dios, nada es más grande que nuestros problemas, que nuestras enfermedades, Señor. Nada es más grande, Señor, que las tormentas en nuestra vida. Y sabemos que tú permites todo esto en nuestra vida con un propósito. El propósito principal, Señor, hacernos entender y reconocer que separados de ti, mi Dios, no podemos hacer nada, nada somos. Tú utilizas, mi Dios, estas aflicciones en nuestro cuerpo para que aprendamos a ser totalmente dependientes a ti, Señor, pero ciertamente necesitamos de tu ayuda para poder resistir. Somos dependientes de ti, mi Dios. Hoy queremos pedirte por la salud de nuestra hermana Leti, Señor, para que seas tú restableciendo su salud, dándole fuerza y manteniendo el gozo en su corazón, Señor. Dale fortaleza también al pastor Javier, a su familia, para que la puedan atender, Señor, y suple para esas necesidades, Señor, que se generan, necesidades económicas, afectivas, mi Señor. Pedimos también por todos los hermanos que hoy han levantado su mano y que te han presentado, Señor, su situación, Señor, con sus problemas de salud, sea física, sea espiritual, mi Dios. Sé tú restaurando, sé tú sanando, glorificándote, Señor, en la restauración de sus vidas, mi Señor. Sabemos que tu voluntad siempre será buena, será perfecta y es agradable, Señor, cuando nosotros, mi Dios, estamos, mi Señor, siguiendo tu dirección y entendiendo tu perfecta voluntad, mi Señor. Bendice a mis hermanos con sanidad.
Lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Vamos a orar para continuar ahora sí con nuestro tema, con nuestra enseñanza. Señor, también queremos pedirte que seas tú abriendo nuestro entendimiento, nuestra comprensión, Señor, para recibir tu palabra este día, Señor. Para algunos quizás será la semilla, para otros, mi Dios, será esa agua que riega, esa semilla que ya ha sido sembrada en sus corazones. Te pido que traigas convicción de pecado, de justicia y de juicio a nuestro corazón, Señor, y que nos permitas entender, comprender, Señor, y ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, mi Dios, de tal forma que tú te agrades con nuestra vida, mi Señor. Ayúdanos, Señor, trayendo entendimiento. Yo te pido sabiduría para poder exponer tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, mis hermanos, pues yo traigo un tema que, como les mencionaba, va a darnos espaldarazos, pero para algunos va a ser más fuerte, quizá para todos. ¿Sí? Quizá para todos, porque incluso para mí es fuerte. El tema de esta mañana es murmuradores y jueces. Y alguien dirá, bueno, no entiendo muy bien por qué el título del tema. Bueno, a lo largo del tema de la enseñanza nos vamos a dar cuenta por qué murmuradores y jueces. Y nos vamos a apoyar en Santiago 4, versículo 11, por favor. Te invito a que abras ahí en tu Biblia. Yo sé que ponen los versículos acá al frente, pero es bueno también aprender a desenvainar rápido la espada, ¿no? Porque no siempre vamos a tener pantalla al frente, a veces nos va a tocar compartir el mensaje y debemos aprender a buscar. Así que si traes tu Biblia, sea electrónica o sea física, adelante. Siempre recomiendo que sea una Biblia física, ¿verdad? Pero bueno, hay quienes dicen que en su celular, incluso en su tablet, pues pueden tomar notas y bueno, está muy bien también. Vamos a darle lectura. Santiago 4:11 dice de la siguiente manera: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Yo sé que estos temas son temas quizá muy constantes, pero cuando el Señor nos da una palabra es porque sabe que hay necesidad en nuestras vidas. Y bueno, nuestro tema de hoy trata acerca de la actitud de murmuración y juicio que las personas solemos hacer en contra de alguien más, sin detenernos a pensar ni siquiera un momentito el daño que estamos ocasionando, que estamos provocando a la vida de esa persona, y que en alguna de las ocasiones lo que estamos haciendo incluso es atentar contra la autoridad de Dios con la cual ha sido investida esa persona o ciertas personas. Generalmente murmuramos mucho en contra de las personas que están en eminencia, con una autoridad es contra quien más murmuramos, pero generalmente pues se hace hacia todo mundo, ¿no? La murmuración es uno de los pecados más comunes en los seres humanos. Cualquier excusa o pretexto es suficiente para comenzar a hablar mal de alguien y emitir juicios contra esa persona. ¿Estamos entendiendo por qué se llama murmuradores y jueces? Sí, porque a veces murmuramos, pero no solamente eso, sino que emitimos juicios contra las personas. Sobre todo cuando ese alguien no nos es agradable, al contrario, nos es molesto, nos es desagradable o incluso ha actuado mal en contra de nosotros. O simplemente podría ser que estemos murmurando porque le tenemos envidia. Porque hay muchos factores que pueden provocar esta mala actitud de parte de nosotros. La murmuración, déjenme decirles, mis hermanos, es uno de los pecados más comunes en los seres humanos. No sé si estén de acuerdo conmigo. Es uno de los peores pecados, mis hermanos. Por eso Dios aborrece la murmuración. Ahora, yo les quiero invitar a que hagamos algo. A veces solamente escuchamos, pero para que la palabra se haga carne en nuestra vida, ¿saben qué tenemos que hacer? Tomar el papel de ya sea el murmurador o de aquel de quien están murmurando, Tenemos que personificarnos, meternos en la historia de la enseñanza, porque a veces escuchamos y decimos,
Murmurador como mi compadre, murmurador como mi vecino. Sí, pero ¿y nosotros qué? ¿Para quién es la palabra? ¿Para mi vecino, para mi compadre o para quién? Es para nosotros. Dile al que está a tu lado, dile, la palabra es para nosotros. Dile. No le digas es para ti, porque entonces ya estás considerando como que tú no la necesitas, ¿verdad? Amado mío, la palabra es para ti, esposa mía, mis niños, mis muchachitos, la palabra es para ustedes, pongan atención. La palabra es para todos, para cada uno de nosotros, que solemos emitir ese tipo de juicios desagradables, mis hermanos. Entonces, este pecado de la murmuración es muy delicado delante de Dios y también de los hombres. De hecho, vamos a ver el significado de la palabra murmuración, ¿sí? La palabra griega para murmuración es katalaleo, así como suena, ¿verdad? El término, katalaleo. ¿Y sabes qué es lo que significa? Pues ser un chismoso, bueno, en parte, ¿no? En nuestro idioma decimos es ser un chismoso, pero este término, katalaleo, profundiza en el sentido de esta palabra de murmurador y dice que un murmurador es un traidor, es un difamador. ¿Te gustaría que te digan que eres un traidor? ¿Que eres un difamador? ¿A quién le gustaría? Es ofensivo, ¿no? Porque es fuerte la palabra. Pues este es el significado precisamente de ser murmurador. Es un difamador, es un traidor, en realidad. Entonces la murmuración es una conversación en perjuicio de alguien que no está presente y en la que se censuran sus acciones. Las murmuraciones casi siempre se basan en situaciones por lo general mal infundadas o en apreciaciones que no se conforman a la realidad. O sea, siempre se salen del contexto real de las cosas. Un murmurador no siempre ve y habla las cosas como son. Por eso el murmurador o la murmuración es un tanto sinónimo de chismoso, ¿sí? Pero el chismoso pues tienen algunas connotaciones diferentes, ¿sí? Pero son similares. La murmuración es una de las armas más utilizadas por el enemigo para dividir al pueblo de Dios, mis hermanos. ¿A qué hemos sido llamados nosotros como pueblo de Dios? A ver si alguien me podría responder esa pregunta. A la unidad, por ahí alguien comentó a la unidad, efectivamente, porque Cristo es la cabeza y nosotros somos un cuerpo, miembros los unos de los otros, y aquí hemos sido llamados como miembros de ese cuerpo a murmurar del hermano, a criticarlo, a juzgarlo o a ayudarlo a crecer. Entonces, por eso es muy, muy delicada la murmuración, sobre todo dentro de la congregación. A nosotros el Señor nos ha llamado a amarnos, no solamente con amor filial y amor fraternal. Estamos por la Biblia nos ha llamado a amarnos fraternalmente, pero todavía sobre de ese amor fraternal, que es el amor entre hermanos, nos ha llamado a amarnos con el amor ágape, un amor sacrificial, porque el amor sacrificial se da sin que ninguno lo merezcamos. Me ha apuñalado por la espalda, ha mentido acerca de mí, pero yo decido amarlo. Y cuando nosotros decimos perdonar a aquel que murmura contra nosotros y amarlo, entonces ¿sabes qué? Nosotros nos estamos humillando. Y cuando nosotros nos humillamos, entonces el Señor lo que hace es exaltarnos, nos quita esa carga, esa amargura que se genera en nuestro corazón por lo que aquel murmuró de mí. Por eso la importancia, mis hermanos, de entender el amor ágape. No estamos llamados a vivir divididos los unos de los otros. Somos un cuerpo y debemos de estar unidos. Un miembro que se corta del cuerpo, ¿qué pasa? Se muere. Se muere. ¿Y quiénes somos nosotros para generar divisiones en el cuerpo? A través de las murmuraciones. Entonces, es una de las armas más usadas por el enemigo para dividir al pueblo de Dios. Dice la Biblia en Santiago capítulo 3 que la lengua
Es un fuego capaz de arrasar con un bosque completo. Y fue esa una de las causas por las cuales el pueblo de Israel no entró en Canaán, la tierra prometida, porque eran murmuradores, y no solamente murmuradores. ¿Cómo se llama el tema? Murmuradores y jueces. Entonces, podemos ver, por ejemplo, en nuestros alrededores, sobre todo en la actualidad, ¿qué es lo que ha pasado con nuestros bosques? El fuego, aparte de los que talan los bosques para plantar aguacate, ¿no? Pero aquí Santiago está poniendo un ejemplo de lo que es la lengua, cuando la usamos para herir, para murmurar en contra de nuestros hermanos, en contra del prójimo. Y eso realmente fue una de las causas que no le permitió al pueblo de Israel que salió de Egipto entrar a la tierra prometida. Ellos se quejaban de todo, mis hermanos, de todo. Y incluso le reclamaron a Moisés, ¿no?, que porque sus hijos perecerían en el desierto. ¿Y quiénes fueron los que entraron? Los hijos, nada más los hijos. Como ejemplo tenemos el caso de Aarón y María. Fíjense, estamos presentando aún a líderes de la congregación del pueblo de Israel, líderes, personas que estaban al servicio de Dios. Aarón y María, ellos murmuraron en contra de Moisés. ¿Quién era Moisés? Aquel a quien se le dio autoridad para dirigir a ese pueblo hacia la tierra de Canaán. Ambos eran hermanos de Moisés, y Dios calificó esa acción como un pecado y actuó en consecuencia, porque déjame decirte, las cosas simplemente murmuramos y las cosas no quedan así. Ya cometimos el daño, Dios va a tratar con nuestra vida, y deberíamos de temer a ello. La Biblia dice que los demonios creen y ¿qué? Y tiemblan. ¿Y qué tal nosotros, que somos los hijos de Dios? A veces no temblamos, usamos mal la lengua para maldecir, para murmurar en contra de las personas, y cuando vamos a la palabra de Dios y nos dice que hay juicio para todo aquello, nosotros ni nos inmutamos. ¿Por qué? Porque Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor, y Dios es justo y va a aplicar la justicia de acuerdo a nuestros hechos. Tengamos en cuenta eso, mis hermanos. Dice Números 12, versículo 1 al 16, por favor. Dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Bueno, una mujer cusita era una mujer etíope, por tanto, pues no se está refiriendo a la primera esposa de Moisés. A ver si alguien se acuerda quién era la primera esposa de Moisés. ¿Quién, perdón? Se me hace que no vieron la película, la serie de Moisés. Sí, era Séfora, ¿sí? Séfora. Ella era una mujer madianita, ¿sí?, a la cual Moisés conoció en el tiempo que estuvo 40 años por ahí en el desierto, que estuvo siendo preparado por el Señor. Y bueno, no se da información incluso sobre la inconformidad de María y Aarón en contra de esa mujer cusita. Sin embargo, bien fue la excusa utilizada por María y por Aarón para disfrazar una actitud de envidia que había en su corazón. Esa envidia que había en contra de Moisés. El verdadero asunto en cuestión realmente eran sus crecientes celos de la posición e influencia de Moisés. Al no poder encontrar falta en Moisés, en cómo conducía al pueblo, ellos decidieron criticar a su esposa. Ellos tenían un problema real en su corazón. ¿Por qué creen que murmuramos de las demás personas? ¿Porque ellos tienen un problema? Quizá lo tienen, pero ¿saben cuál es el problema real? El problema real lo tenemos nosotros en nuestro corazón. Quizá estemos murmurando de algo que es una realidad en la vida de la otra persona. El hermano o la hermana es un mentiroso y murmuramos contra. Pero ¿cuál es la actitud? Porque ya no nada más decimos es un mentiroso o es una mentirosa. De allí comenzamos a atar
cuerda y al final de cuentas ya lo estamos aventando al lago de fuego. Entonces, es un problema de nuestro corazón. Y ellos, tanto Aarón como María, tenían un problema en su corazón. En lugar de encarar el problema de frente, tratando directamente con su envidia y su orgullo, ellos escogieron crear una situación que les distrajese del verdadero asunto en cuestión. Y eso es lo que a veces hacemos. Buscamos cosas que nos distraigan en vez de tratar con el problema que tenemos en nuestro corazón. Pero la verdad siempre sale a la luz, mis hermanos. Eso ténganlo por seguro. ¿Sí? Y el motivo por el cual murmuraron en contra de Moisés salió a la luz. En Números 12, versículo 2 dice lo siguiente: y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? La actitud de ellos, ¿no? Y lo oyó Jehová. ¿Sí? Porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado. Sin duda alguna, mis hermanos, Dios había hablado por Aarón y por María. Si somos estudiosos de la Biblia, si hemos estudiado desde la salida del pueblo, Dios utilizó a Aarón y a María para su obra. Había hablado a través de ellos. Simplemente basta con recordar, ¿no?, que Aarón fue la voz de Moisés para hablar a los egipcios. La palabra dice que Aarón fue el profeta de Moisés. ¿Por qué lo considera la Biblia que fue el profeta de Moisés cuando debería ser el profeta de Dios, ¿no? Estaba refiriéndose precisamente a eso, que Aarón era la voz de Moisés. Dios le hablaba a Moisés y Aarón interpretaba sus palabras. ¿Por qué? Porque era un poco parecido a mí, ¿verdad? Un tanto tartamudo. Decía, es que no tengo facilidad de palabra. Decía Moisés, no te preocupes, allá tengo uno que habla hasta por los codos, es tu hermano Aarón. Y Aarón fue la voz de Moisés. Pero a Dios le había placido escoger a Moisés como líder y no a Aarón. Aarón era mayor, María era mayor que Moisés. Moisés era el más chico, pero le plació escoger a Moisés. ¿Por qué le plació escoger a Moisés y no a Aarón, a María? La misma palabra nos lo dice en Números capítulo 12, versículo 3. Dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra de Israel en aquel entonces, ¿no? Y bueno, después de nuestro Señor Jesucristo, la palabra nos dice que Moisés era el hombre más manso de la tierra. ¿Sí? Moisés contaba con rasgos característicos muy parecidos a los de nuestro Señor Jesucristo, si nos damos cuenta. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? ¿Sí? Que seamos humildes, que aprendamos de Él mansedumbre y templanza. Pero no nada más nos dice que la aprendamos, nos dice que vamos a recibir un beneficio. ¿Cuál es ese beneficio que vamos a recibir de ser mansos como Jesús? Dice, hallaréis descanso para vuestras almas. Esa alma atribulada que tenemos o que traemos porque tenemos envidia de una persona, porque tenemos celos de una persona, porque tenemos resentimiento en contra de una persona. Eso mencionaba hace un momento, cuando nosotros entregamos esa amargura, resentimiento, envidia que traemos, se la entregamos al Señor, es una actitud de humildad, de mansedumbre. Nos humillamos y entonces el Señor nos quita esas cargas que nosotros llevamos. Y nuestro corazón queda libre para poder experimentar la plenitud de nuestro Señor Jesucristo, para que caminemos de acuerdo a su perfecta voluntad y hallemos descanso. A veces vivimos nuestra vida con la cara como limón agrio, amargados, mis hermanos, cuando el Señor nos ha llamado a una vida abundante. Pero esa vida abundante no la entendamos en el sentido de que nos ha venido a enriquecer económicamente. La vida abundante consta de vivir una vida ad hoc a los principios de Dios y de poder realmente disfrutar de su presencia. No importa qué tan quebrados andemos económicamente, no importa los problemas que traigamos encima, no importa que estemos enfermos, nosotros podemos experimentar gozo en nuestro corazón cuando nosotros nos descargamos de todo eso que traemos en nuestro corazón, esas cargas que son generadas precisamente porque en nuestro corazón hay situaciones que no hemos tratado. Hemos desviado nuestra mente hacia otros aspectos, pero hemos dejado de ver esa parte de nuestra vida, nuestro corazón. ¿Qué dice la palabra de Dios? Sobre toda cosa guardada,
Guarda tu corazón porque de él mana la vida física, pero también la vida espiritual. Es ahí, la base. Nuestro corazón es la base desde donde el Señor trabaja. Ahí corre la savia del Espíritu Santo que mora en el corazón de todo creyente, para que dé fruto, y fruto en abundancia. Y todo aquel pámpano que no dé fruto, dice que el Señor lo va a cortar. Si estamos conectados con Dios, no podemos nosotros suprimir el fruto en nuestras vidas. Dice que aquel que da fruto será limpiado, aquel pámpano que da fruto será limpiado para que lleve más fruto. Pero aquel que no da fruto, dice, va a ser cortado. ¿Y por qué no da fruto? Porque nada más está de añadido, ¿sí? En la iglesia hay trigo y hay cizaña. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Bueno, que ninguno de nosotros sea cizaña. Es mejor que seamos trigo, que seamos pámpanos unidos a la vid verdadera que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ellos aquí tenían envidia de Moisés, porque pues, el Señor lo había elegido a él, pero bueno, Moisés estaba dando fruto de estar conectado con el Señor. Moisés contaba con rasgos característicos a nuestro Señor Jesucristo y por eso lo eligió, y no toleraría que alguien se levantara en contra de su autoridad y de su voluntad, porque él estaba haciendo la voluntad de Dios. Preguntémonos si estamos murmurando en contra de nuestras autoridades, sobre todo en este tiempo, ¿verdad? Que vienen las elecciones. Fuimos llamados a orar por nuestros gobiernos, nuestras autoridades. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo o estamos murmurando? Pero es que no se lo merece. No, ni nosotros nos lo merecemos tampoco. A pesar de ser hijos de Dios, no nos lo merecemos. Sin duda alguna, mis hermanos, el Señor va a usar a aquel que a Él le place, ¿sí? Porque haya principios de humildad, porque haya amor en su corazón. ¿Por qué? Porque Él es útil para la obra. Moisés contaba con esos rasgos. Números 12, versículo 4. Dice, luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. No solamente llamó a Aarón y a María, llamó a los tres. Vengan los tres. Dice, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en columna de nube, porque era como se manifestaba, ¿sí? La Shekinah, la gloria de Dios que se manifestaba. Dice, y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Ya no a Moisés, llamó a usted, llamó a los tres primero, pero luego vengan ustedes, Aarón, María. Salieron ambos, dice, y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. ¿Cómo le aparecería al profeta? En visión y en sueños. No habla de una relación directa, ¿sí? Profunda. Pero con Moisés sí. Dice, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. ¿A qué se refería con casa? En todo su pueblo, su familia, la familia de Dios. Es fiel en toda mi casa, fiel en todo. La pregunta, ¿estamos siendo fieles en todos, en la casa de Dios? Y continúa diciendo, cara a cara hablaré con él. ¿A cuántos les gustaría hablar cara a cara con Dios? A ninguno ahorita, ¿verdad? Porque dicen, no, si hablo cara a cara con el Señor me fulmina. Bueno, pero queremos verle cara a cara un día, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer para verle cara a cara? Purificarnos, santificarnos, así como nuestro Señor es puro. Así que con Él hablaré cara a cara. Y claramente dice, no, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Hace un momento decía, ¿no?, que los demonios creen y tiemblan. Y nosotros a veces obramos como que no creemos. Decimos que creemos, pero luego manifestamos otra cosa, porque murmuramos, hablamos mal en contra de nuestras autoridades, porque tenemos envidia, o por alguna otra cosa, o porque consideramos que aquella persona que está puesta en eminencia no es lo suficientemente capaz.
Eso es lo que pasa muchas de las veces con personas que han sido puestas a predicar, y algunos suelen decir, no, es que mejor debiera de estar yo, porque ese no tiene las aptitudes para predicar, mejor yo. Es más, no sabe nada, y yo conozco la Biblia de tapa a tapa. Pues sí, pero a Dios le plació poner al otro. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Sujetarnos ¿a quién? A la autoridad de la cual está investida aquella persona. El servicio, la autoridad es para servir, no para enseñorearse de nadie. En ese sentido nosotros nos sujetamos a la autoridad del Señor, nos cuadramos ante la autoridad del Señor. Entonces la relación tan directa que Moisés podía tener con Dios provocaba los celos de sus hermanos. Debemos de ser muy cuidadosos con ello. No, mis hermanos, sentirnos celosos porque Dios utiliza más a otro que a mí. Pero a él sí habla en lenguas, el Señor le dio el don, pero él sí predica, pero él es tan simple para él aproximarse a evangelizar a una persona, y yo no. Somos diferentes, el Señor nos usa de maneras diferentes. Todos hemos sido llamados a cumplir con la gran comisión, pero hay personas que tienen capacidades mayores que las nuestras. ¿Vamos a estarlos envidiando y luego hablar mal porque nos están corroyendo los celos por dentro, la envidia? No debemos hacerlo. Murmurar contra un siervo de Dios puede desatar el enojo de Dios en contra de nuestras vidas. Números 12, versículos 9. Y no los estoy regañando, hermanos. Estoy compartiendo nada más el mensaje del Señor, porque recuerden que antes de que yo lo comparta a ustedes, el Señor ya trató conmigo en ese aspecto. Números 12, versículo 9 dice: entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. María estaba ¿qué? Leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. ¿Por qué no se puso leproso también Aarón? Bueno, el Señor es soberano y el Señor sabe por qué permite las cosas. En todo da enseñanza, ¿no? Dice: y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío. Estaba reconociendo la autoridad de Moisés. Dice: no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Fue hasta que Dios trató con su hermana María que Aarón pudo entender la gravedad de su pecado, ese pecado que habían cometido al murmurar contra Moisés, y le rogó a Moisés por María. ¿Para qué esperar, hermanos, hasta que Dios trate con nosotros para reaccionar? El Señor puede tratar de manera suave con nosotros. ¿Cómo es de manera suave? Cuando nosotros somos sensibles a su palabra, cuando nosotros vamos y la aplicamos primeramente a nosotros, en vez de estar pensando que es para alguien más. Quiero aprender, quiero llenarme de su palabra porque quiero enseñar, sí, pero primero yo. Tú que enseñas a otros, dice la Escritura en Romanos, ¿no te enseñas a ti mismo? Somos los primeros que debemos de ser traspasados por esa espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y nos hace entender, nos hace discernir las intenciones de nuestro corazón perverso, hermanos. Entonces, dice en el versículo 12, aquí Aarón está intercediendo por María. Claro, era su hermana. ¿A quién de nosotros nos gustaría que el hermano esté pasando por una situación, incluso por causa de su pecado? Podemos orar por ese hermano, sí, pero está pecando, ¿cómo voy a orar por él? Sí, pide misericordia a Dios por tu hermano y ayúdale a levantarse. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 1, que si nosotros vemos que un hermano, ¿sí?, ha caído en pecado, ha tropezado, un hermano débil, vosotros, dice, que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, no podemos ver al hermano que está pecando y nosotros hacer leña del árbol caído. Tenemos que ir, ayudarlo a salir del paso. Entonces, eso estaba haciendo Aarón. Te ruego, decía allí, no quede ella ahora como el que nace muerto.
que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, Dios, que la sanes ahora. Moisés se apiadó porque también era su hermana, ¿sí? Nosotros, cada uno de nosotros, a lo mejor hemos visto, ¿verdad? No que nuestro hermano murmurador tenga lepra, pero puede tener otro tipo de situaciones con las cuales Dios esté tratando en su vida. Necesitamos interceder por ese tipo de personas. Tanto Aarón como María eran sus hermanos. ¿Cómo no interceder por ellos ante Dios si en otras ocasiones había intercedido por quienes no eran su familia, la familia de su sangre? A veces andamos orando por otros, ¿verdad?, que no son nuestra familia. ¿Y por qué por nuestra familia no lo hacemos? Oramos por otras personas y no oramos por nuestros hermanos en la fe. ¿Por qué no lo hacemos? Porque antes de considerar que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, estamos viendo a la persona que anda en una situación pecaminosa, y lo que hacemos es convertirnos en murmuradores y jueces de aquella persona. No estamos llamados a ser jueces. A nosotros se nos ha dado el ministerio de la reconciliación, reconciliar a aquellas personas con Dios. Tanto Aarón como María, entonces ellos pues fueron liberados porque Moisés intercedió por ellos, ¿sí? Entonces la respuesta no tardaría, la respuesta del Señor. Dice en el versículo 14: respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. O sea, Dios ya está teniendo misericordia allí de María, ¿sí? Escupir en el rostro de alguien ese era considerado como el máximo insulto, era un símbolo de vergüenza sobre los malhechores. Los líderes religiosos, no sé si recuerdan, que escupieron en el rostro de Jesús. Lo escupieron a él. Eso lo puedes ver en Mateo 26, versículo 67. Como los malhechores, aquellos que lo crucificaron, escupieron en contra del Señor. Dios castigó a María por su actitud de presunción y murmuración, porque no solamente murmuraba ante la autoridad con la cual había sido investido Moisés, estaba murmurando en realidad contra la autoridad divina, contra la autoridad de Dios. Este castigo realmente fue muy misericordioso, porque 1 semana era el tiempo que ella hubiera sido excluida de su padre si hubiera sido escupida en el rostro. ¿Por qué la excluían a aquella persona cuando era escupida? Porque quedaba impura. Por eso la excluían. Era delicado, ¿sí? ¿Cuánto más hubiera merecido por obrar mal contra Dios? ¿Sí? Una vez más, Dios mezcló la misericordia con esa disciplina eficaz. Dios siempre, antes del juicio, dice la palabra que es la misericordia de Dios. Siempre Dios dándonos oportunidad. Fallamos una y otra vez, incluso murmuramos contra de alguien, pero el Señor nos da oportunidad de que rectifiquemos, que nos arrepintamos, y el Señor nos restaura. ¿Habrá disciplina? Sí, probablemente, como le fue dada a María. Ya no murió por la lepra, fue expulsada por 7 días del campamento, pero ya no fue muerta. Entonces, mis hermanos, este castigo realmente fue misericordioso de parte de Dios. Números 12, versículo 15, dice: así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante. Pongamos atención en esta palabra. ¿El pueblo qué? No pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. Esta historia que acabamos de leer, mis hermanos, sin duda contiene varias enseñanzas, pero podemos ver de manera clara que cuando hay envidia hacia los líderes, va a haber murmuración. Va a haber murmuración, hermanos. Y este pecado es tan grave ante Dios que va a traer la disciplina para el murmurador. Además, ¿saben qué propicia, de acuerdo al verso que estudiamos? El retraso de la obra. Ellos tenían que avanzar, pero causa del pecado de María, se retrasaron. Cuando nosotros, hermanos, como congregantes, como hijos de Dios, como miembros del cuerpo, somos murmuradores, estamos retrasando la obra que el Señor nos ha puesto en nuestras manos. La estamos retrasando realmente.
El pueblo tuvo que detenerse en ese lugar por más tiempo del que originalmente debieron hacerlo, a causa del pecado de los hermanos de Moisés. Una congregación, mis hermanos, no puede avanzar cuando hay murmuración. No puede avanzar, nos estancamos. ¿Por qué? Porque hay pecado, y el pecado de la murmuración es muy grave delante de los ojos de Dios. No vamos a avanzar, mis hermanos. Por eso es importante que analicemos en qué estamos utilizando nuestra lengua, para qué la estamos utilizando. Es muy, muy importante. El pecado de murmuración no deja avanzar a la familia. El pecado de murmuración no nos deja avanzar en nuestro matrimonio. A veces queremos que nuestro matrimonio sea restaurado, pero hay murmuración, hermanos. Pero no murmuro contra mi esposa ni contra mi esposo, pero estás murmurando contra alguien más, y eso es muy delicado. Y no nos permite avanzar, no nos permite avanzar con nuestros hijos, no nos permite avanzar en nuestros negocios, mis hermanos, en la sociedad. Nosotros fuimos llamados para hacer luz en valle de sombras y para hacer sal de la tierra, pero no podemos serlo porque dicen, y se dice cristiano, pero es un murmurador, es un chismoso. ¿Se dan cuenta cómo el Señor nos muestra detalles a nuestra vida que incluso en medidas diferentes, pero cada uno de nosotros necesitamos corregir? La historia del pueblo de Israel, además de narrar las obras maravillosas de Dios, el ciclo de la vida del pueblo judío, no dejen oculto sus juicios en contra del pecado. Su justicia y su misericordia se hacen manifiestas constantemente a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel. Dios, mis hermanos, sabiendo lo rebeldes que eran los hebreos, los escogió como su principal tesoro. ¿Por qué? Porque Él escoge de lo vil y menospreciado. Nosotros decimos, es que era un pueblo totalmente rebelde y murmurador. ¿Por qué creen que nos escogió Dios? De lo vil y menospreciado nos ha escogido el Señor, así como escogió a su pueblo. Y lo escogió como su principal tesoro. ¿Y ahora qué somos nosotros para Dios? Él nos ha glorificado de manera posicional cuando nosotros seamos llevados a su presencia. Cuando Cristo venga, nuestros cuerpos van a ser glorificados, pero hoy, porque la palabra glorificar también tiene el sentido de darle importancia a algo. ¿Qué éramos nosotros antes de venir al Señor? ¿Qué importancia teníamos? Ninguna. Dios nos amaba, pero no teníamos ninguna importancia. De hecho, nuestras buenas obras eran consideradas como trapos de inmundicia, pero cuando venimos al Señor en su misericordia nos recibió. Entonces nosotros comenzamos a tener importancia para el Señor, porque ahora somos sus hijos. ¿Son importantes sus hijos para ustedes? La verdad es que sí, ¿verdad? ¿Seremos importantes ahora para Dios? Somos importantes. Por eso Él siempre tiene misericordia de nosotros, mis hermanos. Él es paciente, es longánime, esperando a que nosotros reconozcamos, que dejemos ese orgullo, esa soberbia y nos humillemos bajo su poderosa mano. Y Él nos exaltará cuando fuese tiempo. Entonces, Él tiene la misericordia de quien Él quiere tener. Él escogió al pueblo de Israel y nos ha escogido a nosotros. Tiene misericordia de quien Él quiere. Él escoge de lo vil y menospreciado para hacer resaltar precisamente su gloria sobre el pecado. Porque donde abunda el pecado, dice la Escritura, que sobreabunda ¿qué? La gracia. Y dicen algunos, ¿verdad? Pablo dice, pero ustedes dirán, pues pequemos para que abunde la gracia del Señor. No les estaba diciendo Pablo que por cuanto la gracia abunda sobre el pecado, está bien que pequen más para que abunde más la gracia. No, donde se manifiesta el pecado cada vez de manera más rotunda, también la gracia de Dios siempre está por encima de ello. La historia del pueblo de Israel ha quedado como un ejemplo para nuestra era, a partir de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para que no caigamos en la rebeldía y en la murmuración que ellos cayeron y les costara la vida sin poder llegar a la tierra prometida. Eso fue lo que les pasó a ellos. ¿Cuántos quieren llegar a la Nueva Jerusalén? ¿Qué ha prometido? Bien poquitos, nomás como 3 levantaron la mano. Los demás no. Los demás se quieren quedar sentados aquí en la tierra. No, aquí en la tierra está bien padre. Sobre todo en Uruapan, ¿verdad? Ya Uruapan se volvió de fama internacional. No sé por qué. ¿Verdad? Si yo siempre que vengo veo todo bien tranquilo. Espero nunca ver de manera diferente, ¿verdad?
Entonces, a ellos les costó la vida. Dice Primera de Corintios 10, versículo 10 y 11. Ahí Pablo les dijo a los corintios, ¿saben quiénes son los corintios? Los corintios. En este momento somos nosotros, porque nos está hablando a nosotros. Por eso cuando escuchamos una enseñanza necesitamos irnos metiendo en el papel de aquella persona o aquellas personas de los cuales está hablando la palabra. Ahorita somos los corintios y fíjate lo que nos dice. Ni murmuréis, dice, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Porque ahora Pablo les está hablando a una nueva generación de personas en el tiempo de la gracia, y nosotros estamos en este tiempo, que al final de cuentas el tiempo de la gracia siempre ha sido, tanto en el Antiguo Testamento como en este tiempo, porque la salvación siempre ha sido por fe, por gracia. Ahora todo lo que hemos recibido, siempre lo hemos recibido por gracia. Nada tenemos que hayamos traído por nosotros mismos. Dios nos provee a través de algo o de alguien. Entonces siempre ha sido por gracia. Pero bueno, estamos en un tiempo donde así es, mis hermanos. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, ¿para quién es la palabra? ¿Para ellos o para nosotros? Es para nosotros, evidentemente, ¿verdad? Si estás dormido, pues aunque hayas venido, pero si estás despierto, pero sobre todo con tu mente abierta y tu corazón abierto, va a ser para ti y va a ser para mí. Entonces la murmuración es tan destructiva que puede destruir amistades. No sé si alguna vez el murmurar de alguien de parte tuya ha traído ruptura en tus amistades, destrucción en tu familia por hablar mal de alguien. No sé si ha pasado, no estoy pidiéndote que levantes la mano, nada más a veces me detengo un poquito para que meditemos tantito. Si por causa de nuestra murmuración hemos traído la desintegración de una familia, la desintegración de una sociedad, una relación de amistad que llevaba por muchos años porque hablé mal, o incluso dije algo que era verdad, pero que al final de cuentas afecté la vida de aquella persona, porque me convertí en un murmurador, y no solamente en eso, sino en un juez. Yo dictaminé sentencias sobre aquella persona. A veces, o generalmente, la murmuración desintegra sociedades, obstaculiza el llevar a la realización muchas intenciones, acciones y proyectos, porque a veces los tenemos intenciones de hacer algo, pero alguien de pronto murmuró y ya se echó a perder aquel proyecto. ¿Sí? A veces tenemos intenciones ya preconcebidas, tenemos proyectos por hacer y no se llevan a cabo, porque de pronto el chisme, la murmuración destruye aquello. Tristemente, la murmuración ha destruido iglesias multitudinarias, pero también iglesias que están en desarrollo, mis hermanos. Ha destruido buenas relaciones fraternales entre los hermanos de las diversas iglesias y rompe con el mandamiento legado por nuestro Señor Jesucristo de amarnos los unos a los otros como Él lo hizo y continúa haciendo. Porque a pesar de que somos como somos, el Señor nos continúa amando, continúa mostrando su paciencia, su misericordia a cada uno de nosotros, a pesar de que constantemente le ofendemos. Él sigue teniendo misericordia de nosotros. Es tan destructivo el pecado de la murmuración que Santiago se une en contraste de este terrible pecado, dirigiendo una fuerte exhortación a sus lectores. Santiago 4, versículo 11, por favor, te pido que lo busques ahí en tu Biblia. Dice la palabra de Dios, el apóstol por boca del apóstol Santiago, dice: hermanos, ¿a quién les está hablando? A los hermanos. Bueno, nosotros somos los hermanos, aquí estamos reunidos. Hermanos, dice, no murmuréis los unos de los otros. Está dando una opción, está dando una indicación, ¿sí? Está en imperativo, no murmuren los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Entonces estamos viendo que Santiago va más a fondo del problema. Para Santiago, ser un murmurador era ser un traidor,
que además de difamar al hermano tomaba el papel de juez. ¿Qué le faltaba a este murmurador, a este juez? Ya solamente convertirse en verdugo, y a veces nos ponemos en ese lugar de verdugos, ¿sí? A nosotros no nos toca ser jueces, tampoco nos corresponde ser verdugos, y a veces tomamos las tres partes: murmuramos, nos convertimos en jueces porque hacemos un juicio y luego nos ponemos la capucha para cortarle la cabeza a aquel hermano, hermana o persona. A veces así lo hacemos, nos ponemos en ese papel. Santiago dice que el murmurar y juzgar al hermano, al hacerlo, se murmura de la ley y juzga la ley. Bueno, la pregunta es, ¿a qué ley se refiere Santiago? ¿A la ley de Moisés? ¿A la ley de nuestro gobierno? ¿A qué ley? ¿A la ley que tenemos en nuestro hogar? ¿A qué ley se refiere Santiago? A la ley del amor. ¿Sí? A la ley del amor, mis hermanos. El cristiano ya no vive bajo la ley mosaica, recordémoslo, sino bajo la ley del amor. Jesús resume la ley y los profetas en amar a Dios y al prójimo, ¿sí? En esas dos. Porque cuando uno ama, no le desea el daño a nadie, sino todo lo contrario. Está uno dispuesto a sacrificarse por aquella persona a la cual realmente amamos. El amor no hace mal al prójimo. Mateo 22, 37 al 40, ahí está precisamente este mandamiento. Y Pablo dice que el amor que se le muestra a nuestro prójimo siempre satisface ampliamente la ley. Romanos 13, versículos 6 al 10. Además te estoy dando estas referencias para ti que tomas notas. El que no toma notas pues es porque tiene una mente privilegiada, ¿sí? Pero alguien dijo que más vale una tinta pálida que una mente brillante, ¿sí? Es importante tomar notas siempre. Estamos llamados, mis hermanos, no a leer la Biblia, no a escuchar, a oír sermones. Estamos llamados a estudiar, a profundizar, a escudriñar, como lo hacían los de Berea, ¿sí se acuerdan? ¿Han leído esa parte? A eso estamos llamados. Porque si nosotros no escudriñamos, hermanos, siempre nos vamos a quedar así. Vamos a ser como niños espirituales que vamos a tener necesidad siempre de leche, y ese bistezote que tanto se nos antoja, el Señor no nos lo va a dar porque luego nos atragantamos. Entonces necesitamos no oír, no leer, sino estudiar, profundizar, escudriñar. Y eso implica esfuerzo, mis hermanos. Y es lo que a veces no nos damos el tiempo suficiente. Es que no tengo tiempo por eso, porque cuando voy a la Biblia me da sueño, híjole, se me viene el estornudo, híjole, no tengo tiempo por esto, no tengo tiempo por lo otro. Presentamos un sinfín de excusas para no estudiar, y ese es el problema de los cristianos en la actualidad, que no somos comprometidos en el estudio de la Biblia. ¿Sí? Yo me estoy contando entre todos, porque necesitamos realmente aprender a conocer a Dios y su voluntad. Pero ¿sabes qué? Cuando conocemos lo que Dios nos está mostrando en la Biblia, entonces nosotros nos vamos a llenar de gozo, porque veíamos que aquel hermano, aquella hermana, lo ve bien prendido y conoce muchas cosas de la Biblia y las aplica a su vida y lo veo gozoso. Sí, pero yo ¿cómo le hago? Pues es que no estás haciendo lo que el hermano, la hermana, que ellos sí estudian, ellos sí oran, ellos sí profundizan y se gozan en el Señor. Aún están pasando por situaciones difíciles y ellos prendidos. Queremos dejar de ser murmuradores, necesitamos meternos a la palabra y comerla. Es como una botella de agua con aceite, le viertes el agua hasta que sale todo el aceite. Y es la palabra la que tiene que hacer salir esa mala actitud de murmuradores y jueces de nuestra vida. Entonces, el cumplimiento de la ley es a través del amor. Romanos 13, versículo 8. Perdón, voy a leer desde el versículo 6. Dice, pues por esto pagáis también los tributos. Es decir, ¿esto qué tiene que ver con el amor? Sí, tiene que ver con el amor de Dios, porque el amor de Dios nos lleva a obrar de acuerdo a su justicia. Dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Pagar a todos lo que debemos, ¿creen que es una obra de amor? Claro que sí. Es una obra del amor de Dios, porque por amor fuimos nosotros restituidos a su comunión. ¿Sí? Es una obra de amor. Pero hay a quienes se les enseña, no, Cristo cancela todas tus deudas. Sí, te metiste con Coppel, con PAMSA y no sé cuántos más,
y, y ya quieres que no te cobren la deuda, tienes que pagarla, ¿sí? Porque esa tú te la aventaste con los bancos. Tienes que cubrir tu ley, tu deuda. ¿Sí? Cristo vino a cancelar una deuda. ¿Cuál era esa deuda? Y la vino a pagar realmente. La deuda del pecado, por causa del pecado. Entonces, pagad a todos lo que debéis. ¿Le debes a alguien? No digas, no, porque el Señor ya canceló la deuda, hermano. Yo sé que le debo, pero el Señor canceló mi deuda con usted. Págale. Págale a quien le debas. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. El cumplimiento de la ley es entonces a través del amor, dice el versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. Esa es una deuda impagable. No la vamos a terminar de pagar, mis hermanos. Solamente vamos a estar abonando todos los días. Todos los días. Abona amor a tu hijo. Abona amor a tu hermano en la fe. Abona amor a tu cónyuge. Abona amor a todo aquel con el cual te relaciones. Abona. ¿Y cuándo voy a terminar de abonar? Nunca. Es una deuda impagable. No debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. Porque el que ama al prójimo, ¿qué ha hecho? Ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor, al final termina diciendo, no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Quieres cumplir la ley de Dios? Ama a tu prójimo, como Cristo te ha enseñado a hacerlo, como Cristo te lo ha ejemplificado a través de su vida. Pero es que es tan difícil, pastor, tan difícil como nosotros dispongamos nuestra vida para el servicio de Dios y de nuestro prójimo. ¿Qué dijo Pablo? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ese cuerpo de carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando no amamos, estamos quebrantando la ley de Dios. El amor a nuestro prójimo es la única deuda impagable que tenemos todos los seres humanos, no solo con los buenos y afables, porque a veces lo hacemos solamente con aquel que nos cae bien, con aquel que tenemos una buena relación. No, dice la palabra que debemos de hacerlo también con nuestros enemigos, porque eso fue lo que hizo Jesús, fue lo que nos enseñó. Ejemplo y mandamiento tenemos de esta forma de amar, de parte de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando permitimos que nuestro orgullo y nuestras pasiones nos gobiernen, entonces comenzamos a voltear y a observar los defectos de los demás. Es ahí. Cuando nuestro orgullo, nuestra soberbia flota, entonces en vez de ver los afectos del hermano, de la persona, comenzamos a ver sus defectos. Sobre todo cuando somos motivados por la envidia, ¿verdad? Por los celos o por algún desacuerdo, y comenzamos a murmurar y a juzgar al hermano, descalificándolo. Pero sabes, no solamente lo descalificamos, de por sí ya el hermano está sucio por causa de sus malas acciones, malos actos, por sus pecados, y nosotros continuamos arrojándole lodo todavía a ese hermano. En vez de sacarlo del fango, lo sumergimos más y todavía, espérate, ¿a dónde vas? Hermanito, te amo mucho, pero hermano, estás en pecado. Entonces, eso es lo que hacemos a veces, mis hermanos. Quitamos nuestros ojos de Jesús y los ponemos en los defectos de nuestros hermanos. A veces nuestras actitudes no son muy buenas, y si alguien todavía nos avienta más tierra, estamos sucios, nos dejan como lazo de cochino, ahora sí, ¿verdad? Como dice el regionalismo por ahí. ¿Cómo es un lazo de cochino? Pues totalmente sucio. Nos ensucian más. Terminamos haciéndolos parecer más viles ante los demás. Dice Romanos 14:4. Es una pregunta que nos hace el apóstol Pablo. ¿Sí? A ver qué tanto alerta nuestra conciencia esta pregunta. Romanos 14:4. Fíjate lo que dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Pero nosotros, ¿quiénes somos? Para juzgar. Cada uno de nosotros somos siervos del Señor. Somos esclavos ajenos.
Pero ¿quiénes somos nosotros para juzgarnos? Nosotros podemos juzgar el pecado, ¿sí? Una actitud pecaminosa de un hermano. Podemos ver que está mal, pero no podemos convertirnos en jueces ni en verdugos, sino tenemos que ir en su ayuda. A eso fuimos llamados a hacer. Ahora, si esa persona se le está brindando la ayuda y el orgullo no le permite dejarse ayudar, hay que orar por esa persona. Todavía queda esa parte, orar, y en su momento Dios lo quebrantará y esta persona reconocerá. A veces Dios permite situaciones muy drásticas a nuestra vida para hacernos recapacitar. Entonces, no olvidemos, hermanos, que somos hijos de Dios, hermanos en la fe, y que nuestro Señor y Padre es uno mismo. Él es nuestro amo y el único que tiene derecho y autoridad para hacer de nosotros de acuerdo a su perfecta voluntad. Eso es lo que también afirma Santiago en congruencia con Pablo, Santiago 4:12. Fíjate lo que dice. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero ¿tú quién eres para que juzgues a otro? ¿Se dan cuenta que está en congruencia con lo que dijo Pablo? Entonces los hijos de Dios no hemos sido salvados para estar poniendo barreras entre nosotros mismos. No las pongamos, hermanos. Es verdad que unos somos más difíciles de soportar que otros, ¿sí o no? Esa es la verdad. Pero tenemos por mandato aprender a soportar las flaquezas de los débiles. Esa es una instrucción de parte de Dios. Romanos 15, versículos 1 al 3, dice lo siguiente. Ya nos estamos aproximando al final, así que te invito a que te mantengas bien despierto. ¿Sí? Dice Romanos 15, versículos 1 al 3. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, los que somos fuertes, ¿los que somos qué? Fuertes. ¿Te consideras fuerte? Entonces es para ti, dice. Debemos tener consideración de los que son sensibles a este tipo de cosas. No debemos agradarnos solamente a nosotros mismos. Deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarlos en el Señor. Pues ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo, como dicen las Escrituras. Los insultos de aquellos que te insultan, oh Dios, han caído sobre mí. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos de estar ahí para ayudar a los débiles en la fe, en vez de embarrarlos más de lodo. Gálatas 6:1, voy a leer igual, Nueva Traducción Viviente. Dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad, no con enojo, no con una actitud de juicio. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esta manera la ley de Cristo. Y ya mencionábamos cuál es la ley de Cristo, el amor. Obedezcan de esta manera, nos dice. Entonces, hermanos, dejemos de murmurar y de juzgarnos unos a otros. Saquemos la viga de nuestro ojo, mis hermanos, y dejemos de ver la paja del ojo ajeno, porque eso es lo que hacemos cuando estamos murmurando. Estamos mirando una viga grande allá en el hermano, pero ¿sabes qué? Esta viga la traemos atravesada en nuestra vista, por eso la vemos tan grande. Y esa debemos de quitarla en vez de estar mirando esa paja en el ojo ajeno. ¿Sí? Dejemos de lado nuestra soberbia como si nosotros ya fuéramos perfectos y no falláramos. Valoremos las virtudes de nuestro prójimo. ¿Creen que tengamos virtudes? Sí, ¿verdad? Todos, aunque sean poquitas. Algunos sí tienen muchas, que yo se las valoro realmente. Digo a veces, ay, este hermano, pues ¿cuál es su defecto? Y bueno, a alguno le encuentro, pero debemos de valorarnos las virtudes. Eso es lo que debemos hacer, mis hermanos. No le hace que sean pocas las virtudes. De esta manera cumpliremos la ley de Cristo, que es el amor, y quitemos toda clase de barreras, aunque vayamos un paso a la vez, pero no podemos quedarnos estancados, porque si nos quedamos estancados lo que estamos haciendo es retroceder. ¿Sí? Vamos a retroceder, mis hermanos. La vida cristiana así es, o avanzas o retrocedes, pero no nos quedamos estancados ahí nada más en un espacio. Cuando nosotros nos atoramos, entonces dejamos de crecer y nos comenzamos a volver duros de corazón para recibir el mensaje de Dios. Tenemos que seguir avanzando, ¿sí? Evaluemos primeramente antes de murmurar y juzgar a los demás, y si alguien nos ha ofendido, entonces empecemos por perdonar y luego por resarcir nuestras relaciones. Debemos hacerlo.
A veces entre mismos hermanos de la fe, ponemos a murmurar de otras iglesias, hermanos. Pues, como que ya nos consideramos perfectos, ¿verdad? A lo mejor ellos tienen otra forma de alabar a Dios. Quizás están viviendo como han sido enseñados. Pero ¿qué sabemos nosotros si son hijos de Dios o no son hijos de Dios? Y aunque no lo sepamos, no somos jueces de nadie. Ahora, si tú ves que un hermano, si no es de tu congregación, pero es de otra congregación, ves que anda mal, no lo juzgues. Al contrario, ora por él, y si tienes la oportunidad, compártelo lo que Dios te ha mostrado a ti. Porque para eso, lo que de gracia nos ha dado Dios, de gracia debemos dar. No podemos quedarnos con ello y usarlo de mala manera. La espada no es para hacer pedazos a las personas. La espada es para darle vida a las personas. Para terminar, preguntémonos, ¿realmente somos verdaderos cristianos? Si realmente somos verdaderos cristianos, entonces, mis hermanos, veamos las marcas de un cristiano. ¿Sí? Voy a leer, o parafrasear, Romanos 12, versículos 9 en adelante, en la Nueva Traducción Viviente, y con esto terminamos. Pero prestemos mucha atención, ¿cuáles son las marcas del cristiano? ¿Qué es lo que debemos nosotros estar manifestando hacia nuestro prójimo? Sea creyente o no sea creyente. Pero aquí nos lo dice bien claro. Primero dice el apóstol Pablo: no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno, ámense unos a otros con afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente, gócense, no sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos, tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pase necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Bendigan a quienes los persiguen. No los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas y cristianos, ¿verdad? Yo acotaría: hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, dice aquí, y bueno, la Reina Valera dice: queridos hermanos, nunca tomen venganza. No importa lo que te hagan, por muy difícil que sea. Ay, es que si tú supieras lo que me hicieron, no nos han hecho cosa mayor que lo que le hicieron a Cristo. Y a veces lo que nos hacen justamente lo merecemos, ¿sí? Pero Jesús no merecía el castigo que recibió. Entonces, nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. O sea, hermanos, si a ti te hacen algún daño, si alguien está murmurando contra ti, mira, no le pagues con mal el mal que te está haciendo, págale con el bien, y entonces acumularás vergüenza sobre su vida. Y esta persona, si no es cristiana, incluso puede venir a los pies del Señor, porque está viendo tu amor, está viendo tu disponibilidad, ese amor sacrificial. Si nos damos cuenta, hermanos, todas estas marcas deben de estar muy claras en nosotros como cristianos. Pero si no están, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Pues seguir trabajando, ¿no? Porque es un proceso en nuestra vida. Todos empezamos de alguna manera, pero no podemos quedarnos estancados. Debemos de seguir. Y vuelvo a mencionarlo. No se trata de oír, porque a veces solamente somos oidores olvidadizos y no hacedores de la obra. Tenemos que escuchar, aprender a escuchar con mucha atención. No se trata de leer, se trata de escudriñar, y todo lo que el Señor nos muestre en su misericordia, inmediatamente aplicarlo a nuestra vida.
Alguien me decía por ahí, no, pastor, es que yo siento que todavía no me siento capaz para servir al Señor. Tengo muchos errores. Eso no es motivo. No vas a estar nunca perfecto para poder servir al Señor. Mientras estemos en este cuerpo carnal, no vamos a estar perfectos, pero sí podemos tener un corazón perfecto. ¿Cómo era el corazón de David? Era conforme al corazón de Dios. Podemos tener un corazón conforme al corazón de Dios, si siempre lo tenemos dispuesto para que Él trabaje a través de nosotros, en nosotros y por medio de nosotros. Entonces, mis hermanos, llevémonos la enseñanza y apliquémosla a nuestra vida. Evaluemos bien, mis hermanos, porque es un pecado muy grave la murmuración, muy grave. Meditemos y pongámosle freno a nuestra lengua, ¿sí? Veamos las virtudes de las personas y dejemos de ver sus defectos, porque cuando vemos sus defectos, estamos dejando de ver los nuestros, que también tenemos, y a veces unos muy horribles, muy feos. Necesitamos primero sacar la viga si queremos luego sacar la paja del ojo ajeno, ¿sí? Vamos a hacer una oración. Vamos a inclinar nuestro rostro, por favor. Oh, amado Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, mi Señor, que siempre es puntual. Y ciertamente, mi Dios, a veces nos hablas de manera, Señor, que pues nos instruye, nos consuela. Señor, en situaciones en las cuales andamos nosotros afligidos. Pero también tu palabra, mi Dios, en ocasiones suele ser fuerte hacia nuestra persona. Porque tú aborreces el pecado, mi Dios, y tratas al pecado como es. Lo aborreces, Señor, porque tú eres santo, 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 Señor. Y tú no tienes ninguna relación con el pecado. Señor, te pedimos perdón, mi Dios, porque ciertamente le hemos dado mal uso a nuestra lengua, mi Dios. Hemos murmurado de nuestros hermanos. Hemos murmurado de nuestro prójimo, Señor. Perdónanos, mi Dios. Ayúdanos a ser sensibles a tu voz, mi Señor. Ayúdanos a ser sensibles a tu Espíritu Santo que nos redarguye una y otra vez por medio de tu palabra, a fin de que, mi Dios, aprendamos a seguir tu dirección. Tú nos has dado ejemplo de vida. Tú no nos has llamado a juzgarnos los unos a los otros. Tú nos has llamado a amarnos los unos a los otros, mi Dios. Y eso solamente lo vamos a poder mostrar a través de tolerar las debilidades de nuestros hermanos, de servir a nuestros hermanos, mi Dios. Ayúdanos a ser sensibles a sus necesidades. Y si vemos que un hermano anda en pecado, mi Dios, ayúdanos a no convertirnos en jueces, sino en hacedores de la obra que tú nos has encomendado, a servirles, a levantarlos, a sostenerlos, mi Dios, hasta que ellos puedan caminar por nosotros mismos, por ellos mismos, considerándonos, mi Dios, a nosotros mismos, porque ciertamente podemos ser tentados también y también necesitar del apoyo de nuestros hermanos. Bendice a tu iglesia, Señor, que tu Santo Espíritu nos redarguya a todos de pecado, de justicia y de juicio, mi Dios, y que nos ayude a caminar en unidad, en amor, mi Dios, porque para eso fuimos llamados, y predicar tu palabra, mi Dios, respaldada con nuestro testimonio de vida. Y que tu nombre sea glorificado, Señor, por tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Escuchaste mi clamor, te acercaste cuando te llamé.